Este video está patrocinado por TrueFire, la plataforma de educación de guitarra más grande del mundo. Te dejo en la descripción un suculento descuento por si quieres ser parte de ella. El video de hoy se llama El problema del rock mexicano. Pero antes de comenzar, me gustaría hacer una aclaración importante. Cuando digo rock, lo estoy usando en su sentido más amplio. Ahí cabe el pop, el metal, el progresivo, el urbano, el que ustedes quieran. El folk, el punk, lo que ustedes quieran. Cabe todo. Lo digo porque a veces esa palabra rock se usa como si fuera una cajita chiquita. La cajita que a mí me gusta. Si esto no es lo que a mí me gusta o lo que entiendo por rock, entonces ya no es rock. Rock es, a nivel internacional es una palabra muy amplia. Bueno, dicho eso, cuando digo rock quiero decir eso. Entrando en materia, el rock mexicano es un fenómeno amplísimo, contradictorio y sin duda lleno de fuerza. Aunque no quiero hablar de eso. De lo que hoy se trata es de su problema. Y sin más, vamos para allá. Para entender al rock mexicano hay que entender primero a México. México, un país que nace del encuentro violento, complejo, muy complejo, entre civilizaciones completas y formadas, las que ya estaban aquí y la que llegó de Europa, que llegó con una fuerza política y cultural, religiosa. Eso generó un sincretismo, una mezcla y una fractura que marcaron absolutamente todo: la política, la educación, la vida cotidiana y, claro, también, por supuesto, la música. México vive entre dos visiones que siguen empujándose la una a la otra. Por un lado está una élite como copia de Europa o Estados Unidos, y otra en términos de sus aspiraciones, y otra visión originaria, profunda, que entiende al país desde su propia raíz. El rock mexicano existe dentro de esa tensión. Pienso yo que esa es la razón por la cual no es un fenómeno uniforme. Es tan desigual, tan luminoso, tan contradictorio como el mismo país que lo produce. Ahora bien, cuando hablo de rock mexicano, no estoy hablando, como decía al principio, de un estilo nada más. Estoy hablando de un abanico enorme. Voy a tratar de recordar algunos nombres con el objeto de ver su diversidad. Por supuesto, no va a ser una lista que contenga todo, pero sí me va a ayudar seguramente para ejemplificar las distancias y diferencias que hay entre sus elementos. Está el Tri, está Café Tacuba, está El Personal, grupo de Guadalajara maravilloso, está Botellita de Jerez, están Maná, Moderato, El Aragán, La Barranca, Julieta Venegas, Nina Galindo, Real de 14, Rafael Catana, Gerardo Enciso, está Cecilia Toussaint, Real de 14 ya lo dije, están Armando Rosas, está Síntoma, está Emilia Almazán, Blen Macari, está Roberto González, está una de mis bandas favoritas, La Maldita Vecindad y Los Hijos del Quinto Patio, están por supuesto Los Caifanes, Ritmo Peligroso, Kenny y los Eléctricos, Tex Tex, La Lupita, la banda Bostic, Trolebús, Rodrigo González, El Mito de Rodrigo González, Sais, Hello Seahorse, Santa Sabina, Chuck Moll, el imprescindible desde cualquier punto de vista Memo Briseño, Flor de Metal, Ultrasónicas, Plastilina Mosh, Zoé, Jaime López, Los Rebeldes del Rock, por supuesto, los Teen Tops, Los Locos del Ritmo, los Duk Duks, Javier Batis, El Ritual, Three Souls in My Mind. Ya dije Three, pero me parece que debemos apuntar a los dos porque son dos bandas totalmente distintas. Está también Panteón Rococó, están Los Amantes de Lola, Ansia, Maldita Suerte, La Cuca. Y bueno, mi memoria y mi conocimiento no dan para más. El rock llegó a México como llegó al mundo entero.
gracias a dos inventos que rompieron fronteras culturales. Me refiero a la radio y, por supuesto, al disco. De pronto, en el norte de México, en Tijuana o en la Ciudad de México, un adolescente podría sintonizar la radio y escuchar a Elvis Presley, a Little Richard, después a Cream, por supuesto a los Beatles. La música viajó con una libertad absoluta. La primera etapa, a mi juicio, en los 50 y los primeros años de los 60, fue imitativa, pero no por falta de talento. Así empiezan, pienso yo, todos los movimientos culturales importados. Y el rock and roll fue un fenómeno importado, como lo fue el inglés o como lo fue el danés o el francés. Los Teen Tops, los locos del ritmo, los rebeldes del rock, César Costa, Enrique Guzmán, trataban de reproducir lo que escuchaban y lo traducían. Y sin quererlo, lo imitado se convertía en mexicano. No podía ser de otra manera. Nunca es de otra manera. La imitación nunca es perfecta. A finales de los 60 y a principios de los 70 surge un movimiento que en mi opinión es mucho más muscular. Y curiosamente, buena parte de ese movimiento, que yo recuerdo, yo ya estaba en la preparatoria, viene desde el norte del país, desde Tijuana particularmente. Ahí están Javier Batis, Peace and Love, Carlos Santana, El Orgullo Mexicano, está El Ritual, bandas enormes como Love Army, los Duk Duks. Ese impulso creativo nace dentro de la misma tensión mexicana a la que me refería. Mirar hacia afuera, pero también mirarse hacia adentro. Dos miradas que chocan entre sí. A mí el rock me llegó a la vida, estoy hablando del rock en general, no solamente el mexicano, por tres experiencias, por muchas cosas, pero hay tres experiencias que recuerdo particularmente. Eric Clapton con White Room, estando yo, recuerdo, acostado en una cama con un pequeño radio de transistores, y escuché a Clapton tocar la guitarra, un solo, ¿no? La primera vez que yo escuchaba un requinto, como decimos en México, una guitarra líder, y ahí supe que yo quería hacer eso para toda mi vida. Me abrió la puerta a un universo. La segunda, tiempo después, fue en la Universidad Nacional Autónoma de México, en el Museo de Ciencias y Artes, con Guillermo Briceño, tocando con esa particular manera de decirnos cosas y mostrarnos que el rock podía ser algo profundamente nuestro sin dejar de ser rock. La tercera, años después, me la regaló Botellita de Jerez. Botellita de Jerez, Botellita como le decimos los que los queremos, fue más que una banda, fue un fenómeno cultural. Naco es chido cambió la conversación del país, así de simple. Es un eslogan, es un grito que deberíamos tener tatuado todos los mexicanos porque trata de deshacer esa violencia a la que me referí hace rato. Y hay que mencionar a mi querido Mastuerzo, a Francisco Barrios, un pilar, compositor, cantante, activista, impulsor cultural, un tipo que ha trabajado toda su vida, me consta, para sostener una visión crítica, amorosa y profunda de México. Botellita no hacía solo música, abría caminos, abría preguntas y nos dio el impulso a un espacio fundamental que fue Rocotitlán. Los 80s, para mí, es una opinión, la década en la que el rock hecho en México termina de cuajar. Es una opinión, no estoy diciendo que lo que estuviera antes no era rock mexicano. Es el rock original en español. Cantar en español no lo volvió mexicano, por supuesto, pero lo volvió más visible, más elocuente. La identidad ya estaba ahí, pero faltaba el sistema que la acompañara. Ese sistema, quizá, con excepción del rock de los 50s y de los 60s, siempre ha sido una ausencia, con excepciones, pero una ausencia. En los 80s yo tocaba en una banda que se llamaba Mamaceta. Y fuimos invitados al Canal 11, un canal de televisión pública del Instituto Politécnico Nacional, a un programa que se llamaba Hoy en la Cultura.
Ese día coincidimos con Luis Gerardo Salas, fundador de una estación muy importante de rock en México que se llamó Rock 101, de rock en México que no rock mexicano. El conductor del noticiero cultural le preguntó a Luis Gerardo, ¿por qué no había rock en su estación, rock mexicano en su estación? Y él respondió algo así como, imagínense el shock del radioescucha después de escuchar a In Excess y luego a Real de 14. Dijo la palabra shock. Lo recuerdo como si estuviera ahí ahorita. Lo que no estoy tan seguro es que hayan sido esos nombres, los nombres de las bandas. Pero no importa. Estaban hablando de una banda extranjera y una banda mexicana. Ahí me quedó claro el problema de mi juicio de este rock nuestro. Esta era una mirada que veía lo mexicano como carencia y lo extranjero como norma. Otra vez, la dualidad mexicana, querer parecerse a otros contra quererse expresar desde dentro, desde lo propio. La radio y las disqueras tuvieron, por supuesto, y han tenido un papel, sin duda. Pero, hay que decirlo, un papel pequeño. Momentos luminosos, sí, pero nada sólido o sostenido. Los medios públicos son una excepción. Radio Educación, por ejemplo, tuvo un papel heroico. Y lo sigue teniendo. Rodrigo de Oyarzábal abrió, el que era programador de entonces, un héroe nacional, abrió puertas cuando nadie más lo hacía y lo hizo con una tenacidad impresionante. Espacio 59, en la que curiosamente también participó este señor Luis Gerardo Salas, fue un intento valioso, aunque de corta vida. Pero en general faltaron músculo y visión, particularmente visión. Desde mi punto de vista, el sistema, el contexto comercial, la industria, por decirlo de otra manera, no estaba a la altura del talento artístico. Y sin embargo, cuando sí hubo visión, en las excepciones que pudimos encontrar estructura, cuando sí hubo acompañamiento, el rock mexicano mostró inmediatamente su potencia. Ejemplos son, sin duda, los Caifanes y La Maldita Vecindad, y Los Hijos del Quinto Patio. Me parece que el nombre completo no podemos olvidarlo, es un poema en sí mismo. Son dos bandas inmensas con estética propia, fuerza propia y un discurso propio. Eso ya lo tenían, por supuesto. Pero hubo algo más que los acompañó. Una industria mirándose, una industria mirándolas, una industria con propósito. Radio abriéndoles puertas y, por supuesto, fundamentalmente representantes con visión y con empuje. Y quiero subrayarlo. El tener todo eso no les quita ningún valor artístico. Para mí, sin duda, Caifanes y La Maldita Vecindad y Los Hijos del Quinto Patio están, es una opinión, entre lo mejor que ha dado este país. Lo que demuestra su masividad es que cuando hay impulso, cuando hay estructura, cuando hay acompañamiento, las cosas crecen. Las plantitas necesitan agua para crecer. Encuentran su lugar en la conversación social, por usar un término de moda, en el imaginario. La ausencia de impulso, la ausencia de un impulso comercial, le responde siempre vamos a decir de otra manera, cuando se carece de impulso por los medios, siempre está lo autogestivo, como este lugar maravilloso que se llama El Alicia. El Alicia ha sido por décadas refugio, trinchera, laboratorio, escenario. Hizo y sigue haciendo lo que la radio y las disqueras no estaban dispuestas a hacer por falta de visión. Abrir la puerta y sostener el movimiento sin pedir permiso, como sí pasó en otros países. Hoy las reglas han cambiado, el rock está nichado en todo el mundo, le está pasando lo que al jazz, al blues y a otros géneros, ya no es un fenómeno universal, es un fenómeno de nicho. Esto lo limita, pero también lo libera. Ya no depende de la radio ni de la industria del disco. La autogestión es real. Las redes permiten construir audiencias auténticas.
¿Será masivo internacionalmente? Me refiero al rock mexicano. Probablemente no. Pero eso no significa de ninguna manera oscuridad. Hay un horizonte luminoso, honesto, profundo y libre, que siempre ha estado ahí. El problema del rock mexicano no lo tiene el rock mexicano. El problema aparece cuando lo comparamos con referencias personales, estéticas individuales y exigencias de producción que pertenecen a otros contextos y a otras realidades. Si tomamos, por ejemplo, en el rock de Estados Unidos y hacemos un triángulo entre los Ramones, Bob Dylan y los White Stripes, por ejemplo, nos vamos a encontrar con un universo como el que ponía al principio, lleno es un universo donde todo cabe. Cabe el pop, cabe el folk, cabe cosas que te gustan, cosas que no te gustan, cosas que desde un punto de vista de un análisis profundo uno puede llegar a la conclusión que son más valiosos que otro. Cabe absolutamente todo. Que no te guste alguna de sus manifestaciones, no hacen basura a lo demás. Simplemente son cosas distintas, como la vida. O sea, si esta persona te cae bien y esta te cae mal, definitivamente, esa que no conoces o que no tiene nada que ver contigo no tiene que ser parte de los que te caigan mal. No tiene que gustarte todo. Puede disgustarte, por supuesto, algo. Puedes criticarlo incluso, ¿por qué no? Pero con argumentos, con ideas claras, con visión de los contextos. Es esa la función de la crítica. Pero cuando el disgusto se expresa desde los planteamientos emocionales, viscerales, solo se llega a prejuicios. Cuando alguien dice, tal banda es una porquería, sin más, sin darnos razones o pruebas de eso, estamos hablando de prejuicios. Y los prejuicios son el fruto de la ignorancia. No tenemos, por supuesto, que hacer coincidir nuestros gustos personales con una visión o una realidad que siempre, por supuesto, siempre por naturaleza es subjetiva. Pretender que todo suene como tu banda extranjera favorita es no entender cómo funciona una cultura viva, ni cómo se expresan los países cuando hablan desde sí mismos. El rock mexicano de ninguna manera puede ser considerado un fenómeno fallido. Es resistente, resiliente, para usar una palabra de moda. Es poderoso. Es una expresión fiel, absolutamente fiel de lo que somos. Merece ser escuchado sin comparaciones, sin complejos y particularmente sin espejo ajeno. Sin cosas que cuando uno se ve en el espejo, no como es, sino como quiere ser, empiezan a haber problemas. Si te gustó este video, dale like, suscríbete al canal, déjame por aquí abajo algún comentario, sígueme en Spotify y nos vemos en la próxima.